Pues este mensaje, como les digo, es probablemente el último de nuestra serie Viviendo en el Espíritu, a menos de que los pastores esta semana me digan, no, sabes que faltó esto y tienes que aclarar aquello y bueno, tendremos que agregarle uno más. Pero le he puesto el Espíritu, las lenguas y la profecía. El Espíritu, las lenguas y la profecía. Semana pasada estuvimos viendo que el Señor da dones espirituales a su iglesia y las da para la edificación de su iglesia y Él reparte a través de su espíritu a cada uno de nosotros según a Él le place. A unos les da ciertos dones, a otros les da otros dones. Hay diversidad de dones y algunos tienen dones que son en apariencia más naturales que otros tienen dones que son más sobrenaturales. La verdad de las cosas es que todos esos dones provienen del Señor y debemos nosotros buscarlos. Aunque no veamos nosotros tal vez lo que esperamos, no quiere decir que no debamos nosotros buscar lo que el Señor dice en su palabra que existen, ¿verdad? Entonces no debemos de dejar de orar por sanidades, no debemos de dejar de orar por milagros, no debemos de dejar de orar de que el Señor nos dé palabras proféticas o dones de palabra para hablarnos a nosotros en el poder del Espíritu. Nuestro deseo como pastores y nuestro sueño y nuestra oración es que cuando ustedes se reúnan en sus grupos, como familias, en sus reuniones, cuando tengan oportunidad de ministrarse unos a otros, que surge continuamente, que decimos, ahí te encargo que ores por mí, ahí te encargo que me tengas en tus oraciones, que en ese momento ustedes tomen eso como una oportunidad de clamar al Espíritu Santo, Señor, dame de tus dones para poder servir a mi hermano. Cuando estén en sus reuniones de grupo de casa y que vean que alguien tiene una necesidad, está desconcertado, está desalentado, desconsolado, a esa es la oportunidad para ustedes decir, Señor, danos de tus dones para poder edificar al hermano. Y esas cosas, ¿verdad?, nos deben de llevar a estar viviendo una vida que si vivimos en el Espíritu, entonces también debe de reflejarse en nuestro ministerio los unos para con los otros. Para eso son los dones. Pero la clave está que vivamos en el Espíritu. La clave está que mantengamos nosotros una comunión con nuestro Señor y que estemos siempre con ese corazón abierto a escucharlo, a buscarlo, a estar con Él, a caminar en su presencia. Si eso es cierto, vamos nosotros también a poder anticipar que se va a manifestar en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces quiero recordarles la semana pasada, y lo voy a leer porque no creo que todavía esté ahí por ahí la cita que leímos de nuestra declaración de fe, que decía esta frase, este párrafo decía, con la excepción de aquellos entre los apóstoles que fueron comisionados como testigos oculares de Cristo y que fueron receptores de revelación normativa, el rango completo de los dones espirituales permanece vigente en la iglesia. Eso es lo que creemos. El rango completo de los dones espirituales permanece vigente en la iglesia. Se concede para el bien de la iglesia y su testimonio al mundo, y por lo tanto todos esos dones han de ser ardientemente deseados y practicados hasta que Cristo regrese. Noten que hay una excepción. Todos los dones, todo el rango completo de los dones permanece vigente. Hay una excepción. ¿Cuál es esa excepción? Los apóstoles. ¿Ok? Ellos recibieron dones especiales para poder recibir revelación, la revelación infalible de Dios que está registrada en la Escritura. Y para ello recibieron dones extraordinarios que confirmaron la palabra por medio de señales y milagros y prodigios que ellos hicieron. Entonces, esos dones cesaron, esos dones se cumplieron, esos dones fueron dados a los apóstoles, así como los tuvo el Señor Jesús cuando Él les caminó
en esta tierra. Entonces, con excepción de eso, todos los demás dones siguen vigentes. ¿Ok? Ya no hay apóstoles como los hubo en el Nuevo Testamento. Como los hubo porque los apóstoles fueron dados para que funcionaran como el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestra fe está cimentada en ese fundamento. Y esos apóstoles y esos profetas son los que nos dieron la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, pero nosotros, creemos que ese rango completo de dones, dice, esos dones han de ser ardientemente deseados y practicados hasta que Cristo regrese. Y yo les di mi interpretación de lo que nuestra declaración de fe establece, y es que nosotros queremos vivir en la plenitud del Espíritu. Nosotros queremos anhelar vivir en la plenitud del Espíritu en nuestras vidas. Todo lo que el Espíritu quiera darnos, lo debemos nosotros desear. Si Él da dones, nosotros debemos querer sus dones. Si Él se quiere manifestar, nosotros queremos que se manifieste entre nosotros. Ahora, dentro de todo eso está la pregunta, ¿y qué del don de hablar en lenguas? Okay. Que la Escritura, en 3 ocasiones, el apóstol Pablo en 1 Corintios 12 habla de la diversidad de lenguas, el don de hablar diversas lenguas. ¿Qué está hablando? Y esto es uno de los puntos controversiales en la iglesia moderna en base a estos dos grandes campos que existen en la iglesia, tanto el campo evangélico conservador, a lo mejor, no sé si tan conservador como que creen que los dones han cesado, todos los dones han cesado, o han cesado de alguna forma, ¿verdad? Y hay variación, algunos dicen que algunos han cesado, otros no han cesado, etc. Y el campo carismático que piensa y que afirma que, carismático pentecostal, que los dones, ninguno de los dones ha cesado. Y también con ciertas variaciones, ¿verdad? Que como nosotros, ¿verdad? Que creemos que sí cesaron los dones apostólicos, pero todos los demás no han cesado. Entonces nosotros estamos tratando de navegar entre estas dos aguas. Nosotros no creemos que los dones han cesado y hablamos de que eso se llama el cesacionismo. Nosotros creemos que esos dones continúan. Entonces eso se llama continuacionismo, ¿verdad? Al menos así se han dividido las posturas teológicas. Dentro de eso, una de las razones, una de las controversias principales entre los dos campos es la cuestión del don de hablar en lenguas. Es un don, no es el don de lenguas. Pablo lo establece como el don de hablar en lenguas, y es una palabra específica para decirlo. Y entonces la forma en el griego, como lo pone Pablo, ¿verdad? Se usa el término glosolalia. Glosa, que es lengua, y lalia, que es el hablar. Entonces es el hablar en lenguas, un hablar en diversas lenguas, dice Pablo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué es este don de hablar en lenguas? Bueno, aquí es donde vamos entonces a empezar, ¿verdad? ¿Qué es esto? Hay una definición que dio hace que yo me acuerdo, como 40 años yo creo, un pastor que se llamaba Larry Christensen, que decía esto: es una manifestación del Espíritu Santo por la cual el creyente habla en un lenguaje que nunca ha aprendido y que no puede entender. Es una manifestación del Espíritu Santo por la cual el creyente habla en un lenguaje que nunca ha aprendido y que no puede entender. La pregunta aquí es, entonces, ¿es un lenguaje? Y hay que distinguir entre la palabra lenguaje y la palabra idioma. Okay.
es un lenguaje. El lenguaje viene de la palabra lengua, ¿verdad? Es un lenguaje, pero no necesariamente siempre es un idioma. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en 1 Corintios capítulo 14. Sabemos nosotros que en el libro de los Hechos capítulo 2 se manifestó este fenómeno. Ese fue un milagro en donde dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, los discípulos que estaban esperando en el Señor, que viniera este derramamiento del Espíritu Santo, dice que empezaron a hablar en diversas lenguas. Y dice que cuando salieron se vio tanto un bullicio, imagínense cuántos eran, 120 personas. 120 personas que salen de repente ahí a la calle y todos están hablando en voz alta, y nadie se entiende lo que está diciendo uno del otro. Entonces, ese bullicio, esa algarabía, ese desorden, ¿cómo se debe ver? Imagínense ustedes, personas hablando así, todos diferentes lenguajes, y nadie se entendía lo que el otro estaba diciendo. Empieza a aparecer gente. Había una fiesta en Jerusalén. Y entonces esa fiesta habían venido judíos de todo el mundo. Ustedes se ponen a contar, son creo que 12 o 13 diferentes regiones que se habla. Desde Roma habían ido a Jerusalén, había gente que hablaba latín, griego, o sea, de todos idiomas, africanos, etcétera, que se juntan ahí y empiezan a escuchar o a entender, ¿verdad?, lo que estas personas estaban hablando, lo que los discípulos estaban hablando. Y dicen, ¿cómo es que los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro idioma? Y los entendemos. Entonces fue algo sorprendente, ¿verdad?, maravilloso. Algunos pensaron que estaban borrachos. ¿Por qué? Porque era un griterío, era una algarabía. Otros a lo mejor que no entendían ninguno de esos idiomas dijeron, estos están borrachos. Y el apóstol Pedro se levanta y empieza a explicar, no es que estos están borrachos, dense cuenta, estamos en la mañana, no han tenido tiempo de emborracharse. Dice, esto es lo que el profeta Joel predijo, lo que el profeta Joel profetizó que iba a suceder en los últimos tiempos. Ese fenómeno de las lenguas, hermanos, inauguró la era del Espíritu. O más bien fue el resultado de la inauguración de la era del Espíritu, la era en la que nosotros vivimos. Fue un suceso que el Señor escogió manifestar esta nueva dispensación de su gracia, algo que nunca había sucedido, por medio del hablar. Entonces es un evento tan trascendental, tan importante que no podemos nosotros menospreciar. No sucedió que esta gente salió levantando muertos o salió sanando enfermos o salió brillando en la gloria del Espíritu. Estaban hablando. El Señor escogió las lenguas, que el fuego del Espíritu Santo viniera y afectara el hablar de sus discípulos. Y casi todos los teólogos están en este punto de acuerdo que esto tiene algo que ver, que es ¿cómo se dice? Reverse. El revertimiento del juicio que hizo Dios del hombre en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, si ustedes recuerdan, se juntaron todos los hombres, hablaban todos el mismo idioma. Y se estaban poniendo de acuerdo para mal y dijeron, vamos a hacer una torre y vamos a llegar hasta el cielo. Vamos a llegarle a Dios y le vamos a tocar la puerta y nos vamos a meter allá. Y dijo el Señor, si estos no les confundimos las lenguas, dice, ¿qué no van a parar de hacer, verdad? Se van a poner de acuerdo para cosas peores. Y viene y bajan de la Torre Babel
hablando diferentes idiomas, confundidos de tal forma que ya no se entendían. ¿Y qué es lo que hace el Señor cuando viene ya el reino del Espíritu Santo y la formación de la iglesia y la proclamación del Evangelio a un mundo que no lo conoce? ¿Qué es lo que hace? Toca las lenguas de sus discípulos. Porque el reino viene por la proclamación del Evangelio. Y ahora, en lugar de que haya confusión por el lenguaje, ahora hay un entendimiento de todo el mundo, de que el Espíritu Santo va a venir y va a empoderar a todas las lenguas para que se proclame el Evangelio a todo pueblo y nación. Que es la señal que el Señor dijo para su segunda venida. Pues el propósito de Dios en derramar su Espíritu es que este Espíritu venga y asegure y empodere a su iglesia para que el Evangelio del reino de Dios se predique en todo el mundo. Entonces las lenguas son esa señal, son esa confirmación. Es el cumplimiento profético de que dijo el Señor: y sus hijos y sus hijas y sus siervos y los hombres y las mujeres y todo mundo van a profetizar y van a anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, las lenguas no aparecen en el Antiguo Testamento. Aparecen solamente en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay resurrección de muertos, hay sanidades, hay milagros, hay señales, hay cosas sorprendentes, increíbles, prodigios increíbles, pero no hay lenguas. Y es una cosa que por medio de algo que parece una persona hablando en lenguas, si tú lo ves vas a pensar: esta persona está loca. Parece necedad. Y sin embargo el Señor escogió esa señal para marcar el evento histórico más importante de la humanidad. El Señor ha ascendido en su trono y desde su trono marcando, así como el arranque. Sale mi espíritu, se derrama mi espíritu y lo primero que va a suceder es que mis discípulos van a empezar a mover su lengua. Entonces, la manifestación del Espíritu por la cual el creyente habla en un lenguaje que nunca ha aprendido y que no puede entender, es esto de los dones o del don de hablar en lenguas. Es, como lo establece Pablo en 1 Corintios 12:10, 12:28, 12:30, un don espiritual. Una manifestación del Espíritu. Algo que no proviene de nosotros, sino que es algo que es producido por el Espíritu Santo en nosotros. Perdón. En otras palabras, no es algo que nosotros generamos o algo que nosotros aprendemos, producimos por medio de nuestra carne. Debe ser algo que el Espíritu Santo produce. Y es algo que para que sea genuino tiene que provenir del Espíritu Santo. Y aquí es donde entra una complicación. Y la complicación es que de todos los dones, bueno, no todos los dones, también hay otros dones que tú puedes imitar. Pero el don de hablar en lenguas es algo que tú puedes imitar, que tú puedes tratar de hacer y lo puedes hacer. Inclusive es algo como que tú te aprendes a hacerlo y entonces empieza a estar confundido, a ser un don, ¿verdad? Que tiene, tú estás viendo a una persona hablar en lenguas y tú no sabes si realmente está hablando en verdaderas lenguas espirituales o si está simplemente imitando algo que ha visto, que otros hacen, o está tratando de hacer algo que sucedió anteriormente en su vida y lo está tratando de repetir. En otras palabras, este es un don que es difícil discernir
y que nosotros debemos de tener mucho cuidado que no caigamos precisamente en eso, si es que aspiramos a que el Señor nos dé los dones de lenguas. Hace muchos años se acostumbraba en algunos círculos carismáticos a que las personas querían recibir el don de lenguas y entonces alguien estaba orando por ellos y le decía, es que yo quiero el don de lenguas. Y la persona decía, pues mira, todo lo que tienes que hacer, voy a orar por ti, pero cuando yo estoy orando por ti, tú empiezas a soltar la lengua y empiezas a hablar y a decir cosas y de ahí le vas a agarrar y de ahí se te va a venir. Ven, ese es el problema. Y otros hermanos que han visto esas cosas, llegan a pensar, eso no es genuino, eso no es del Espíritu. Entonces eso ya no existe. O eso está mal. Pero no porque algunos hermanos queriendo ayudar a otra persona hayan hecho este tipo de cosas y a lo mejor su corazón era sincero, ¿verdad? Pero no se daban cuenta que entonces pueden llegar a que algunos piensen que no quieren entonces el don de lenguas o que el don de hablar en lenguas ya no existe o ya no ocurre. Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos que sí es un verdadero don y que no, es algo que nosotros necesitamos y que nosotros queremos. Ahora, también hay otro error, ¿verdad? Que es, no error, ¿verdad? Pero un entendimiento, creo yo, que ha llevado a otros a pensar que esto ha cesado. Cuando vemos nosotros el fenómeno de Hechos capítulo 2, el milagro de todos los discípulos hablando en diferentes idiomas, diferentes lenguas, y luego el Espíritu Santo moviéndose y personas entendiéndolos, de tal forma que estaba no solamente sucediendo el hablarlo, sino otros en escucharlo y entenderlo. Esta señal tan importante que yo lo pondría de esta manera. Aunque puede suceder que el Espíritu Santo te inspire y te lleve a que tú tengas la habilidad de hablar en otro idioma o de hablar y que otros te entiendan. ¿Ok? Hechos capítulo 2, todos sabemos que ese derramamiento del Espíritu fue un evento único. Y que no porque sucedió en Hechos 2, así como no podemos afirmar, todos los que reciban el Espíritu Santo van a empezar a hablar en diferentes idiomas, no podemos decirlo, ¿verdad? Entonces tampoco debemos caer y pensar que un evento tan histórico, tan claro en la palabra de que era el inicio de algo, no podemos afirmar entonces que es normativo para el resto de la historia de la iglesia. Y no podemos entonces decir que todos los dones de lenguas siempre tiene que ser el hablar en otros idiomas, que es lo que algunas personas dicen, afirman. Cuando digo otras personas, no estoy diciendo que cualquier persona, estoy diciendo de los teólogos más reconocidos que hay en el mundo cristiano. Yo eso no es glosolalia. Eso se llama xenoglosa o xenoglosia, que es el hablar en otros idiomas. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el problema es que si nosotros creemos que el don de hablar en lenguas es hablar en otro idioma, entonces todo el capítulo 14 de Primera de Corintios no tiene sentido. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces lo que creo yo que de lo que estamos hablando, cuando Pablo dice hay diversidad de lenguas, es que el don de hablar en lenguas puede manifestarse de diversas maneras. Y ya sea que sean lenguas que puedan entenderse como otro idioma o sean lenguas que no sean idiomas humanos o idiomas conocidos, lo que sabemos nosotros es que hay diversidad de maneras en que se manifiesta este don de hablar en lenguas. Ahora, adelantándome un poquito,
En Corintios capítulo 14, el don de hablar en lenguas está descrito como un lenguaje de oración, como un hablarle a Dios. Hablarle a Dios en un lenguaje que Él sí puede entender, pero nosotros o nuestra mente no lo registra, no está registrando lo que se está diciendo. Eso quiere decir que no es un lenguaje extático, que no es el producto de un éxtasis en donde la persona pierde su conciencia. No, Pablo está diciendo, tú puedes orar en lenguas y tu mente no lo entiende. Pero eso no quiere decir que el hablar en lenguas carezca de contenido. Si estás tú orando, dándole gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, en un idioma que no entiendes, en un lenguaje que no entiendes, obviamente Dios sí lo entiende, entonces tiene contenido. Inclusive tiene que tener contenido si Pablo dice, el que habla en lenguas, pida también que se le dé la interpretación de lo que está orando, para que más personas puedan participar de esa oración. Entonces quiere decir que es un lenguaje que tiene un sentido, que tiene un contenido, que no es el mero balbuceo, que no es una algarabía, que no es un ruido solamente, sino que es algo que se le da al creyente para su propia edificación y tiene la posibilidad de edificar también a la iglesia, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces hemos hablado lo que es, lo que no es, y vamos entonces a entrar a nuestro texto de Primera de Corintios capítulo 14. Abran sus Biblias ahí en 1 Corintios 14 y aunque vamos a concentrarnos en 14 a partir del versículo 1, quiero que vean ustedes ahí al final del capítulo 12, Pablo está hablando de los dones, que ha dado el Señor diversos dones, que no todos tienen el mismo don, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 29 dice, ¿acaso son todos apóstoles? En ese entonces había apóstoles. Entonces dice, ¿son todos apóstoles? Pues no, nomás unos son apóstoles y poquitos. ¿Acaso son todos profetas? Pues no, estaban los profetas que andaban con los apóstoles, ¿verdad? ¿Acaso son todos maestros? No, aunque quisiéramos que todos fueran maestros. ¿Acaso son todos obradores de milagros? Pues aquí quisiéramos algunos pocos, cuando menos. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? Se fijan que estas son preguntas retóricas que la respuesta, aunque no la dice Pablo, es asumida que la respuesta es no. Entonces, no todos hacen milagros, no todos son apóstoles, no todos hablan en lenguas y no todos interpretan esas lenguas. Dice versículo 31, mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Entonces, para poder entender Corintios, tenemos que entender cuál era la intención de Pablo de escribir esta carta. Los corintios, hermanos, eran una iglesia muy especial. Una iglesia muy problemática. Una iglesia conflictiva. Una iglesia que había caído en la carne en muchos aspectos. Una iglesia que se estaba peleando por a ver quién participaba de la cena del Señor y de la fiesta de la cena del Señor y dejaban a otras personas sin comer porque iban y se abalanzaban y se comían todo. Aquí nunca ha sucedido eso. Cuando hemos puesto un buffet todos se esperan, ¿verdad? Eran una iglesia conflictiva, pero una iglesia que creían y buscaban mucho los dones espirituales. Y ellos cayeron en el error de pensar que eran espirituales porque tenían dones. Y lo que empezó a suceder es que dentro de toda esta carnalidad, digamos, toda esta desviación que tenían los corintios, ellos empezaron a sentirse muy espirituales. Y en sus reuniones
llegaban y los dones verbales, ¿verdad?, con las lenguas y la profecía, lo empezaban a expresar en voz alta de tal forma que era un desorden. Y si alguien le daba el Señor una profecía, se paraba y la hablaba y luego tal vez no dejaba de hablar porque no quería que le quitaran la plataforma. Y entonces se paraba otro y empezaba a hablar también. Y entonces se paraba otro y empezaban a hablar en lenguas. Pues yo también. Entonces era un desorden. Y Pablo escribe esta carta para empezar a señalar todos estos desórdenes que había, que unos se querían tan espirituales que estaban prohibiendo casarse, que aún así siendo tan espirituales, ¿verdad?, estaban llevándose a juicio unos contra otros, ¿verdad?, que aún así estaban tolerando inmoralidad dentro de la iglesia, pero ellos eran muy espirituales. Entonces el Señor le está diciendo, miren, para empezar, no se trata que sean nomás 2 dones. Hay diversidad de dones. Hay muchos dones y cada uno tiene dones y ustedes no los están viendo. Y tal vez están menospreciando a unos porque sus dones no son espectaculares. Y dice en el capítulo 12, pues esos probablemente son los que merecen mayor honor. Entonces él está tratando de desbaratar esta mentalidad en la que había caído la iglesia, de que exaltar algunos dones, especialmente el don de lenguas y el don de profecía. Entonces empieza a decirles, en la iglesia hay diversos dones y no todos tienen el mismo don y no todos tienen todos los dones y no todos deben de tener o van a tener el mismo don que ustedes piensan que deben de tener. Dice, pero desear ardientemente los mejores dones. Y entonces aquí Pablo introduce que tiene que haber algo en la iglesia que nos lleve a medir correctamente y a tomar correctamente los dones espirituales. Dice, y les voy a mostrar cuál es ese camino. ¿Y cuál es ese camino? ¿Qué es lo que habla después en el versículo 3, en el capítulo 3? Dice, aunque yo hablara las lenguas de humanas, o sea, los diferentes idiomas y hasta los idiomas de los ángeles, pero si no tengo amor, he llegado a ser metal que resuena o símbolo que retiñe. Aunque yo tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Se fijan lo que está haciendo? Está trayéndoles cuál es el camino de la verdadera espiritualidad. Le está diciendo, lo que debe gobernar tu deseo de tener dones no es la espectacularidad de lo que tú puedes hacer, sino el amor por tus hermanos. Entonces les dice que busquen el camino del amor. Y dice, entonces en ese camino del amor, y que nos lo describe aquí, cómo es el amor hacia el prójimo, cómo debemos comportarnos unos a otros, cómo no debemos de ser abusones ni arrogantes, ni fijarnos en las cosas que están mal. O sea, todo lo que describe en el capítulo 13, que no está hablando del matrimonio, está hablando de estos corintios que se les había olvidado que estaban haciendo como iglesia. Está hablando de la comunión que debemos de tener como hermanos. Después de que les dice eso, entonces ya en el capítulo 14, fíjense cómo empieza. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales. Y luego dice, sobre todo, que profeticéis. Y no es sobre todo como que sobre todas las cosas desea de esto. Esa palabra traducida, o el lenguaje original está diciendo, procura los mejores dones. Y está diciendo como la profecía. Okay. No está diciendo la profecía es el mejor don, porque ya sabemos nosotros por 1 Corintios 12 que ese no es el mejor don. Dice, Dios ha dado en la iglesia primeramente, ¿qué? Apóstoles.
los mejores dones el Señor se los dio a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos nos dejaron esto. Entonces, en ese orden, nos vamos a dar cuenta ahora qué es la medida. Les está diciendo y les va a enseñar cómo por este camino del amor tú vas a poder discernir cuáles son los mejores dones que debes desear y cómo los debes llevar a cabo. Entonces empieza, entonces procura alcanzar el amor. Tienes que buscar el amor y también desear ardientemente los dones espirituales. Sobre todo que profeticéis. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu, y noten que espíritu está con E chiquita, con E minúscula, chiquita ni que nada, sino que en su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres, y aquí está la clave, para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Entonces Pablo está trayendo una corrección que no está diciendo no busquen los dones espirituales, no, dice búsquenlos ardientemente, pero los dones espirituales se deben de ir por el camino del amor hacia un propósito, que es la edificación. Los dones no se te dan. Ni creo que el Señor quiera dártelos si tú los quieres como una manera de tú sentirte más espiritual que otros. Que eso desgraciadamente es lo que ha afectado a la iglesia a través de los siglos. Que buscamos, ¿verdad?, recibir algo de Dios y nos sentimos especiales porque se nos dio algo. Entonces, si a mí en la iglesia me reconocen que yo soy bueno para enseñar, que yo soy bueno para organizar, o soy bueno para dirigir, o soy bueno para cualquier cosa, de alguna manera me siento especial. Me siento como que el Señor me distinguió, o peor, hermanos, me siento que eso para lo que yo soy bueno proviene de mí. Que es mi mérito, que yo soy muy diligente, muy espiritual, que yo busco mucho de Dios, que yo oro mucho, que yo sí me aplico y soy diligente. Y entonces algo que proviene de Dios, me lo estoy acreditando yo y se me olvida que el Señor nos dice, ¿y qué tienes que no hayas recibido, viejo? No, es que yo tengo buena educación, yo tengo buena formación. ¿Y qué te distingue? ¿Por qué otro no recibió eso y tú sí lo recibiste? ¿Fue por tus propios méritos? ¿O porque el Señor quiso y te designó para darte algo y te lo dio para el beneficio de los demás? Para el beneficio de todos. Y yo creo que una de las principales, no la principal, pero una de las principales razones por las que no hay más dones en la iglesia de nuestro Señor es porque nosotros no caminamos el camino del amor y buscamos que el Señor nos dé algo por amor a los demás. Y queremos tomar las cosas para nosotros. Entonces, cuando
he escuchado a personas que me dicen, es que yo quiero que el Señor me dé este don, ¿verdad? Y digo, ¿por qué? No, que siempre he querido. Espérate. Es que yo veo que las personas, yo veo que esta persona que ora y las personas se sanan, pues yo también quiero hacer eso, ¿verdad? Entonces estamos como Simón el mago, ¿verdad? Y dice que Simón, quién sabe qué vio, ¿verdad? Tal vez que las personas, los apóstoles venían, imponían las manos por las personas. Dice que él vio que recibían el Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo o sea, una persona recibiendo el Espíritu no se ve el Espíritu Santo, ¿verdad? Viniendo sobre la persona. Lo que se ve es la manifestación del Espíritu en sus vidas. Yo no sé si hablando en lenguas o glorificando a Dios o qué estaban haciendo, pero dice que Simón lo vio y le dijo a los apóstoles, ¿cuánto quieres para que a mí también me des el poder de imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo? Y casi ahí el apóstol Pedro casi lo manda derechito a la tumba, ¿verdad? Y se arrepintió inmediatamente Simón cuando yo creo que lo vio bien enojado, ¿verdad? Pero eso es nuestra tendencia. Nosotros queremos de alguna manera tener algo que los demás no tienen, especialmente si estamos hablando de algo que manifiesta poder o admiración de los demás. Pero eso no quiere decir que no debamos desearlos. Procurad el amor, pero también desead ardientemente los dones, especialmente el que profetices, para que otros, muchos, puedan ser edificados. Entonces, aquí está esta corrección que está trayendo el apóstol Pablo, y entonces él empieza ahora sí ya a traer específicamente la instrucción sobre qué deben hacer con esto que estaba sucediendo. Y el contexto para Pablo es estar pensando en la reunión de la iglesia, cuando la iglesia se reunía. Entonces, lo primero que debemos de notar en este pasaje es esto, que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Está comparando el don de hablar en lenguas con el don de la profecía. Y dice, el que está hablando en lenguas le está hablando a Dios. ¿Se fijan por qué si hablo yo de que el hablar en lenguas es un lenguaje? Porque el apóstol Pablo dice, le estás hablando a Dios. Está saliendo algo que tu Dios está entendiendo. Y lo que tú estás queriendo comunicar tiene un sentido. A lo mejor no estás consciente tú o no lo pudieras poner en palabras, pero el Espíritu Santo que está en ti sí lo está entendiendo y te está llevando a que tú estés consciente que se lo estás comunicando a Dios. Y lo está haciendo directo. Y lo está haciendo sin tu ayuda. Lo está haciendo sin tu intelecto. Pero me encanta esta frase. Que el que habla en lenguas le está hablando a Dios. Dice, le está hablando a Dios y no a los hombres. Entonces ya aquí está marcando que hay dos auditorios. Hay dos audiencias, perdón. El que habla en lenguas le está hablando a Dios. Eso no lo hace malo. Y no lo hace negativo. Y no lo hace poca cosa. Y lo que me encanta es que el Espíritu Santo viene y viene al creyente y dice el Señor, y yo voy a venir y voy a hacer residencia en ti, y mi Padre y yo y el Espíritu vamos a vivir, vamos a habitar en ti y vamos a estar contigo siempre. Y nos da hasta la habilidad de poder hablar cosas a Dios que no tenemos capacidad intelectual de hablar.
¿Ustedes creen que Dios tiene una capacidad intelectual mayor que la nuestra? Que hay muchas más cosas que desconocemos que las que conocemos. Pero Dios sí las conoce, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que hay cosas que Él hizo al crearnos que sobrepasan nuestro entendimiento? ¿Ustedes entienden por qué ven? ¿O por qué tienen habilidad en sus manos para tocar un instrumento musical y un perrito no? ¿Ustedes entienden estas cosas? Yo no las entiendo. Yo no entiendo el milagro de la vida. Yo no entiendo cómo nace un bebé. Yo no entiendo, ¿verdad? Porque unos tienen pelo y otros no tienen pelo. Hay muchas cosas que yo no entiendo. ¿No creen ustedes que es una gran bondad de Dios que algunos que tal vez seamos torpes para hablarle, nos regale una posibilidad de hablarle, aún sin entender lo que estamos diciendo, pero Él sí nos entiende? Hermanos, cuando yo escucho hermanos hablar del don de lenguas de manera despectiva, o inclusive acusando, ¿verdad?, que los que hablan en lenguas son insensatos o necios, o hasta sujetos, ¿verdad? O son personas de poca capacidad mental, ¿verdad? Que han sido engañados y que hay una hipnosis, una histeria, ¿cómo se dice? Colectiva, ¿verdad? Que los lleva a hacer este tipo de cosas. Me pongo a pensar, ¿y te has pensado tú por qué Dios hubiera querido darle a los hombres el don de hablar en lenguas que no entiende? Aquí está la razón. Porque el que habla en lenguas le está hablando a Dios. Por eso es que se habla, ¿verdad?, de que es orar en lenguas. Por aquí Pablo nos dice, ¿verdad?, que está sucediendo. Y entonces este es un don, yo creo, pues, a menos de que me equivoque, pero es el único don de todas las posibilidades de dones que hay, que es para edificación personal. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y entonces eso implica, porque dice que él habla en lenguas en el versículo 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Por qué se edifica? Porque está haciendo algo que le está trayendo a él un beneficio. Hablar con tu Dios y tener comunión con tu Señor te trae un enorme beneficio. Es una cosa hermosa, es un deleite. Y el Señor te da la posibilidad de que cuando te atoras tú ya, dice el Señor, no importa, aquí está mi espíritu y que mi espíritu, por medio de tu espíritu, comunique conmigo directamente. Ya me encargaré yo de que recibas el entendimiento, pero por lo pronto recibe el beneficio. Entonces vemos que son dos cosas, o sea, son dos dones diferentes. Ahora, hay que aclarar esto, ¿verdad? Que no es algo entendible. Dice, nadie lo entiende. Entonces los científicos y los teólogos están queriendo entender el misterio de las lenguas. Y Pablo dice, no es algo entendible porque en su espíritu habla misterios. Y no está hablando de cosas misteriosas, ¿verdad? Cuando habla de misterios está diciendo, está hablando de algo que no ha sido revelado, que no está abierto, que no está claramente visible. Está hablando cosas que no nos son aparentes.
Y si yo estoy oyendo a una persona que está hablando en lengua, yo estoy diciendo, pues, ¿qué estará diciendo este? Es misterioso eso. Pero sé que le está hablando a Dios. Entonces, en ese lenguaje, ¿verdad? Nuestra confianza debe de estar el hecho de que Dios sí puede entenderlo. Dios sí lo entiende. Porque Él es el que le está dando esa habilidad de hacerlo. Ahora veamos la comparación con el don de profecía, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para quién está dirigida la profecía? Para los demás. Esto no es para edificación personal, esto es para los demás. Y noten ustedes que esta definición dice que los dones el don de profecía dice habla para los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas son las características que los dones espirituales deben tener: edificación, exhortación y consolación. No está diciendo que las lenguas no edifican, no consuelan y no exhortan. Está diciendo que las lenguas tienen esas características, pero solamente para el individuo que está experimentando ese don y no para los demás. Entonces esta debe ser la característica que deben de tener los dones. Deben de edificar, deben ser para exhortación o para consolación. Entonces son dos diferentes audiencias. Uno, Dios mismo, y el otro, los demás. Entonces, por ejemplo, si la profecía debe ser para edificación, exhortación y consolación, una profecía que te lleve a ti a sentirte personalmente exaltado, señalado o reconocido, es una aberración y degeneración del propósito del don de profecía. Entonces yo les había dicho, ¿verdad?, que nosotros queremos dar oportunidad en nuestras reuniones de que si alguien recibe una palabra profética en el contexto de la adoración, que pase y nos la comparta. Y teníamos antes, poníamos el micrófono aquí abajo, para que si venía alguna persona, pues nos compartiera y que los pastores evaluáramos la oportunidad de compartirla públicamente, y si era conveniente que lo hiciera, y si no era conveniente, pues le decíamos que no lo hiciera. Pues algunas personas se molestaron. Si a mí me está dando algo Dios, ¿por qué te lo tengo que ir a decir a ti? ¿Y por qué, si me dio algo Dios, por qué me vas a decir que no lo puedo compartir? Porque es para edificación de todos. Y si es algo que ya se dijo, o si es algo que te lo está dando el Señor como confirmación, o es algo que los pastores mismos vamos a decir, o es algo que nosotros entendemos que es para otro contexto, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y saben qué ocurre cuando eso sucede? Que estamos contristando al Espíritu Santo y deja de haber palabra profética. Nuestra motivación, si queremos que haya palabra profética, hermanos, es edificar a los demás, no nosotros. Nosotros no importamos. Es más, el que recibe la palabra profética ni siquiera se le da la aplicación, nomás recibe algo. Entonces otros son los que a lo mejor traerán el discernimiento sobre qué hacemos con esto. Pero si no estamos por el camino del amor con la intención de edificar a los demás, no vamos a poder funcionar correctamente dentro de los dones. Ahora, algo que no dije en base al versículo 4, que dice que él en sí mismo se edifica, es que las lenguas por ello no son inútiles, no son improductivas. Entonces, una de las cosas tristes dentro de estos de que hay dos campos
que las personas que desechan las lenguas, muchos de ellos o algunos de ellos tienen la actitud de decir, es que ¿para qué sirven? Si no tienen ningún sentido, si aquí dice Pablo que no edifican a los demás, entonces no las necesitamos. ¿Sabes una cosa? Yo necesito todo lo que Dios me quiera dar. Porque si me lo quiere dar es porque lo necesito. ¿Okay? Porque me es útil. Y si yo le estoy hablando a Dios por medio de hablar en lenguas, entonces no es inútil que yo tenga la habilidad de hablar en lenguas, ¿verdad? Y si tú has dicho, no, yo para qué, a mí se me hace eso muy raro, eso yo me siento incómodo, yo para qué le voy a pedir a Dios que me dé el don de lenguas. Y tú piensas que pedírselo es inútil o que no tiene ningún provecho para tu vida, entonces tú también estás cayendo en lo que Pablo te está diciendo aquí que no caigas. Nosotros debemos desear ardientemente todos los dones, incluyendo el don de lenguas, el don de hablar en lenguas, ¿ok? Y Pablo al final termina el capítulo 14 diciendo, no prohíbas hablar en lenguas. Y no solamente eso, sino que afirma y dice, y yo le doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero aquí hay entonces el punto, ¿verdad? Sobre por qué él está trayendo Pablo esto, ¿verdad? De que él está consciente que en los dones sí hay una serie de valores y una serie de orden en base al beneficio que trae a la iglesia. Por eso en 1 Corintios 12:28 dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, y lo dice, y diversas clases de lenguas. ¿Por qué lo está poniendo así? ¿Por qué se puso a poner número 1, número 2, número 3? Primero y en segundo lugar y en tercer lugar y en cuarto y en quinto y en sexto. ¿Por qué lo pone así? Porque si se fijan ustedes, está enlistando sobre la base de la amplitud del beneficio que produce. ¿Cuántas gentes se benefician con una sanidad? Pues la persona que oró, ¿verdad? Recibe un beneficio en su fe. La persona que se sanó, pues definitivamente recibe un buen paquete de beneficios, se sanó. Los que estaban ahí, los que estaban atendiendo a la persona, si se sana, pues ya no la tienen que atender, reciben también un beneficio. Pero si se para alguien y predica la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, llevado con palabras incluidos y mezclados ahí, la instrucción bíblica, la iluminación. Si está esto sucediendo, ¿cuántas personas reciben el beneficio? ¿Por qué pone maestros en tercer lugar y luego milagros? Es en base a la amplitud de los que están recibiendo algún beneficio. ¿Ven? No quiere decir que unos dones son más necesarios que otros. Quiere decir que Él da a la iglesia conforme como Él distribuye conforme a su voluntad. Ese es el punto de 1 Corintios 12. Que tú puedes tener un dedo chiquito y tú dices, este no me sirve para nada. Y Pablo está diciendo, no, Señor, sí lo necesitas. Para algo lo vas a necesitar y por eso se te dio. Y no puedes menospreciar el ojo, que es un órgano tan vital, ¿verdad? Y decirle, no te necesito pie. O la mano, que es un órgano tan fundamental, decir, no te necesito, ¿verdad? Ni el ojo a la oreja, ni la mano al pie. Entonces nosotros necesitamos todos los dones. Pero en ese orden de dones hay unos que traen mayor beneficio a mayor número de gente que otros. No es que las lenguas no son productivas o beneficiosas, sino que vienen en un lugar porque son dados a mucha gente. Hay muchos que tienen el don de hablar en lenguas y muchos reciben un beneficio, pero es personal. ¿Ok? Entonces las lenguas pueden ser de mayor beneficio si se interpretan también.
Eso es el punto del versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿de qué provecho os seré a menos de que os hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? O sea, si solo se habla en lenguas, la gente, los demás no van a recibir un beneficio. Dice, a menos de que cuando se hable, o como dice Pablo, de que si yo voy a vosotros, dice, a menos de que Él les traiga alguna revelación o algún conocimiento. Aquí en este versículo me llamó la atención cuando lo estaba estudiando, que pareciera como que Pablo está diciendo que si yo hable y les traiga revelación o conocimiento por medio de profecía o de enseñanza. Se fijan como que revelación está empatada con profecía y conocimiento está empatada con enseñanza. En otras palabras, los dones son el de profecía y de enseñanza, y el efecto que tiene la profecía es que trae una revelación, y el efecto que tiene la enseñanza es que trae un conocimiento. Entonces lo que Pablo está diciendo es que debemos buscar que haya interpretación. Miren ustedes ahí el versículo 9, 1 Corintios capítulo 9, dice, así también vosotros, a menos de que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo se sabrá lo que decís? Pues hablaréis al aire. Hay pues muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si no, yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Este es el punto principal de Pablo. Que procuremos abundar en los dones para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Entonces, este es otro don o otra manifestación del Espíritu Santo. El don de interpretación, hermanos, tenemos que entender esto de la palabra, ¿verdad? Las palabras originales. Esta palabra, cuando habla de interpretación, no quiere decir traducción. Quiere decir que se pueda entender lo que se está diciendo. Nosotros a veces cuando debemos interpretación, yo lo entendí así, ¿verdad? Que se te da la capacidad de estar oyendo y estar traduciendo. Eso es otra cosa. Puede usarse esta palabra tal vez para decir eso, pero no es lo que Pablo está diciendo, sino que se dé y se entienda el sentido de lo que tú estás diciendo. Dice, para que otros puedan decir el amén a tus palabras. El propósito es buscar que si tú estás hablando en lengua, decirle, Señor, déjame entender qué es lo que estoy tratando de comunicar para yo poder compartirlo con los demás. Y yo siento también que es una manifestación del Espíritu no común, sucede porque nosotros estamos muy felices y muy contentos. Si tienes el don de hablar en lenguas, estás muy feliz y muy contento con tu don de hablar en lenguas y no le estás pidiendo al Señor que te esté dando la interpretación. Y que puedas tú compartir con otro y decir, ¿sabes qué? El otro día estaba orando y al estar orando empecé a orar en lenguas y al estar hablando en lenguas me di cuenta que era algo significativo que me estaba trayendo edificación y le pedí al Señor que me diera una interpretación y este fue el sentido que yo recibí y ahora te lo comparto porque se me hace que puedes tú también recibir un beneficio por medio de mí compartirlo. O estás en una reunión y estás adorando a Dios y empiezas a sentir, ¿verdad? El impulso, la guía del Espíritu, la motivación, lo que tú quieras ponerle, ¿verdad? De hablar en lenguas. Y tú estás orando en lenguas al Señor, adorando al Señor, dándole gracias a Dios por medio de esas lenguas y tú estás dándote cuenta que le estás
estás orando al Señor o estás pidiéndole algo al Señor que tiene una importancia para los demás. Entonces tú puedes decir, ¿saben qué, hermanos? Ahorita estaba llorando. Y pasas con alguno de los pastores, ¿verdad? Decir, estaba llorando y yo recibí esto, orando en lengua. Y le pedí al Señor una interpretación y esto es lo que sentí, esto es lo que entendí. Entonces esta impresión tengo y quisiera compartirla porque creo que los demás recibirán beneficio. Eso es de lo que está hablando aquí. Porque no solamente Pablo trata de definir lo que son, sino que también cómo deben de expresarse. Fíjense en el capítulo 13. ¿Ya leímos el 13 o no? Sí, 13. Dice, por tanto el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Ahí está otra vez, es una oración. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si nosotros nomás nos conformamos, no, fíjate que estaba orando y pues de repente empecé a orar en lenguas. ¿Y luego? ¿Y qué estabas orando? No, pues quién sabe. Fíjense cómo Pablo está diciendo, si yo oro en lenguas, dice, también voy a orar con el entendimiento. Señor, ayúdame a entender por qué me estás moviendo a orar así para que también mi espíritu tenga ese beneficio. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Si desconoces tú el don de hablar en lenguas, muchas veces cuando estas lenguas vienen en un contexto de adoración, la persona que está orando en lenguas quiere cantar las lenguas. Entonces está diciendo Pablo, si cantas en el espíritu, que es interesante que así lo ponga, ¿verdad? Porque no estás cantando en el entendimiento, sino estás cantando en el espíritu. Dice, también cantaré con el entendimiento. Si bendice, de otra manera, si bendice solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Noten ustedes que el orar en lenguas también es acción de gracias. El que ocupa el lugar del que no tiene ese don. Noten ustedes, no todos tienen ese don. Puesto que no sabe lo que dices. Si no todos tienen ese don, entonces se vuelve necesario que nosotros estemos pidiendo interpretación para bendición de nuestros hermanos que no tienen ese don. Y yo tengo que confesar, hermanos, cuando el Señor me salvó hace 40 años, esa noche, el 19 de marzo de 1978, yo ni sabía qué me estaba pasando. Ahí el Señor, en mi ignorancia, que nunca había leído la Biblia y nunca había sabido nada de Cristo Jesús, ahí se derramó su Espíritu Santo sobre mí y yo empecé pues yo no sabía que estaba hablando en lenguas. Yo empecé a orarle al Señor hasta con ruidos, hasta con gemidos, hasta con lo que podía. Y es un regalo de Dios. Pero yo tengo que confesarles que yo nunca estuve preocupado por pedir una interpretación para bendecir a aquellos que no han recibido ese don. Y si tú hablas en lenguas, gracias a Dios que hablas en lenguas. Yo quiero exhortarte, hermano, no te conformes con eso. Si tú sabes que hay hermanos que no tienen esa manifestación del Espíritu en sus vidas. Si hay un beneficio para ti, nuestra motivación debe ser que hay un beneficio para todos. ¿Cómo dirá el amén tu acción? El que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices, porque tú das gracias. Bien, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Entonces aquí viene la aplicación. Aquí viene lo que Pablo está tratando de corregir en los Corintios. Señores, en la iglesia tenemos que estar conscientes de nuestros hermanos. Si tú
no me acuerdo que una vez estaba en una reunión y estábamos en adoración y yo estaba parado enseguida de una persona que estaba más alta que yo, bien grandote, tiene unos brazotes, ¿verdad? Y yo estaba queriendo levantar mis manos para adorar al Señor. Esta persona, ¿verdad? Estaba con sus brazos y le hacía, ¡paz! Y me daba un fregazo, y ¡paz! Me daba otro. Yo no podía. Yo estaba buscando moverme del lugar. Cuando no estamos conscientes que estamos en comunidad, ven, y que es que yo estaba en el Señor y bien metido. Pues sí, pero en la iglesia, hazlo en tu casa. En tu casa grita si quieres, brinca y baila. Pero aquí, si tú estás haciendo algo que distrae, si tú estás haciendo algo que interrumpe, si tú estás haciendo algo que deja desconcertado a tu hermano en la iglesia, dice Pablo, y hace una comparación exagerada. Yo prefiero hablar 5 palabras. 5 palabras. Trata de decir tú algo con 5 palabras. ¿Verdad? Cristo murió por mis pecados. 5 palabras. Prefiero decir eso que 10,000 palabras. 10,000 palabras es lo que habla una mujer durante el día o más. ¿Sí? Dice Pablo, yo prefiero esto en la iglesia. Y yo hablo más lenguas que todos ustedes, dice Pablo, pero en la iglesia prefiero esto. ¿Se fijan cuál es la motivación de Pablo? En la iglesia. Me interesa la iglesia. Me interesa cuando ustedes están juntos, que se cuiden unos a otros, que se ministren unos a otros y que hagan las cosas de tal manera que no causan tropiezos unos a otros, porque también termina el capítulo diciendo que, hermanos, si entra alguna persona y todos están hablando en lenguas, versículo 23, y entran unos que no tienen ese don, o peor, que son personas incrédulas, que no creen, que no conocen a Cristo. ¿No van a decir que están locos? La respuesta a la pregunta retórica es, pues claro, no los culparía. Entonces, tiene que haber no solamente una conciencia de los demás, sino un orden y un cuidado. Porque dice la razón que da Pablo, dice, es que el Dios, versículo 32, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si alguien se para una vez una persona se quiso parar aquí y el Señor dice que esto y esto otro. Y yo creo que, se me hace que yo estaba aquí arriba y le dije, ¿sabe qué, hermano? No. Aquí no hacemos desorden. Si usted tiene una palabra, pase con unos pastores y coménteselas, ¿verdad? Y nosotros veremos si es apropiado traerlo. Pero eso que esté alguien hablando y usted se para interrumpir, eso no es de Dios. La persona se paró y se fue. No sé si volvió, ojalá haya vuelto y sea alguno de ustedes, yo no sé quién haya sido. Pero dice, los espíritus están sujetos a los profetas. El Espíritu Santo se te dio, pero no para desbordarte, para bendecirte y para que bendigas a los demás. Entonces, el Espíritu Santo está ahí y tú lo dejas salir y lo dejas que se manifieste y lo buscas que se manifieste, pero dice en orden, dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Está diciendo Corintios, ustedes traen un desorden y no representa el orden y la paz que debe caracterizar las iglesias de Cristo Jesús. Por tanto, concluye en el versículo 39, hermanos míos, anhelad el profetizar. No prohibáis hablar en lenguas, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ahora, mi último punto, ya sé que ya se me acabó el tiempo, pero mi último punto es esto, con respecto de que si estamos en adoración y tú tienes el impulso, el deseo de orar en lenguas, ¿puedes o no puedes? ¿Debes o no debes hacerlo en un contexto público?
Miren, aquí es donde entran algunas de estas dificultades. Porque lo fácil sería decir, no lo hagas. Pero entonces estaría haciendo lo que Pablo dice que no hagamos, que es prohibir hablar en lenguas. Pero está diciendo, si vas a hablar en lenguas, pide la interpretación. Porque si no vas a crear duda o confusión con la persona enseguida que no sabe qué está pasando. Entonces, aquí es donde tiene que ejercerse el criterio de amor y de cuidado. Si tú sientes que es algo que Dios te está dando de manera especial, yo te diría, ora en lenguas de una manera personal, ¿ok? De una manera que no perturbe a los que están a tu alrededor y pide que el Señor te dé el sentido. Porque a lo mejor te está dando algo que es una oración, una acción de gracias, una petición significativa que puede ser compartida a los demás. No estamos prohibiendo que se hablen lenguas, pero sí estamos pidiéndole a la gente lo mismo que Pablo. En la iglesia, lo que debe de moverte no es tu realización personal, sino que la iglesia sea edificada. Siempre debe ser esa nuestra motivación. Y en otros contextos, ¿verdad? Creo que es apropiado que tal vez haya más libertad, ¿verdad? Estás con otras gentes. O a veces estamos en nuestras reuniones de oración y algunos de los pastores empiezan a orar en lenguas. Y digo, está bien, ¿verdad? Si ese pastor es sabio, bíblico, o esa persona sabio bíblico va a decir, Señor, dame la interpretación. Porque si oro en lenguas, para que ore yo también con el entendimiento. Les iba a decir otra cosa. En la iglesia hay muchas personas que tienen el don de hablar en lenguas y muchos que no. Yo quisiera, como dice Pablo, que todos hablaran en lenguas. Aunque sé que probablemente no todos recibirán ese don. Pero no quiero que si tú no tienes esa manifestación del Espíritu Santo, digas, no, pues yo no la tengo, no la voy a buscar. Porque a lo mejor el Señor sí quiere que la tengas y simplemente nunca se lo has buscado. Hazlo correctamente y si pides que el Señor te dé el don de lenguas, pídele, Señor, pero sobre todo que pueda profetizar, que pueda hablar a mis hermanos con algo que viene de ti. Escuché leía a un hermano, a un teólogo muy famoso, que escribió un libro y que él no cree que ni las lenguas ni las profecías continúan. Él es cesacionista. Y dijo esto, se me hizo muy curioso. Es que yo estoy convencido, dice, que el don de profecía que las personas carismáticas dicen tener no es profecía. Son impresiones dadas por el Espíritu. Entonces, bueno, ¿eres o no eres, viejo? Defínete. Y lo termina diciendo, la verdad de las cosas es que los cesacionistas no somos tan cesacionistas como creemos, ¿verdad? Porque si creímos que esto es real, porque todo el mundo las recibe. Y si sabemos manejarlas correctamente, las vamos a procurar. Y si buscamos la interpretación, hermanos, que yo no oigo a nadie que diga, oye, yo tengo la interpretación de lenguas, nadie me ha dicho eso. Pero quiero que todos la pidamos. Para que si tú sientes las lenguas y estás experimentando las lenguas, también puedas dar el sentido de lo que tú estás orando. Amén.